La siguiente lección sería la lección 65, lección que está dedicada, según el libro, a dos temas de los cuales pueden hacerle ningún caso al segundo. Esto que llaman discurso indirecto es algo que no importa. No importa en griego porque, más bien, no merece que le pongan ninguna atención porque en español funcionamos bajo las mismas reglas. Total que todo les va a resultar completamente natural. Esto pues, no importa. Lo que sí importa es esto. Es una lección dedicada al repaso final de los aoristos temáticos. Y la clave de los aoristos temáticos es algo que les puedo mandar o que de hecho ya les envié antes. Y es esto. Creo que esto ya se los envié a ustedes a sus correos electrónicos. Ay. Temáticos, entonces temáticos. Ya voy, no se desesperen. Era esto. Son dos cosas las que deben tener presentes. En el proyector, aquí pueden ver dos cosas. Es el imperfecto del verbo líquido en voz activa y después el imperativo, el subjuntivo, optativo, infinitivo y participios presentes del verbo líquido. Y esto es así, Israel, por la siguiente razón. Esto es un aoristo temático. Elipon es el aoristo temático del verbo leipo, que significa abandonar. Y el chiste es que los aoristos temáticos se conjugan en indicativo. Miren cómo es, elipon, elipes, elipe. Los aoristos temáticos se conjugan en indicativo exactamente igual que el imperfecto del verbo lío. Elu, elu es, elu, etc. Tanto en voz activa, pero lo mismo pasa en voz media. Este es el imperfecto de voz media del verbo lío, eluomen, elu, elueto, y noten que el aoristo temático en voz media es elipomen, elipu, elúpeto, etc. Los aoristos temáticos en indicativo se conjugan exactamente igual que el imperfecto en voz activa o en voz media del verbo lío. En cuanto a la terminación, ¿es decir, ¿me entienden? Y esto es como importante tenerlo en cuenta por la siguiente razón. Y es que ustedes ya saben esto. Luego ustedes ya saben lo otro también. Y ahora viene lo siguiente. Esto que tiene Israel frente a los ojos es el imperativo aoristo de voz activa del verbo leipo, un imperativo aoristo temático, un aoristo temático. Imperativo aoristo temático del verbo leipo. Es lipe para la segunda del singular, lipeto para la tercera del singular, lipete segunda del plural y liponto en tercera del plural. Y ahora quiero que compare esto con el imperativo presente del verbo lío. Las terminaciones son las mismas. Lo que se puede decir entonces, Israel, y esta tablita sirve para que uno lo aprenda, es que los imperativos aoristos temáticos son exactamente iguales que los imperativos presentes del verbo lío. Usted ya sabe eso, pero ya lo olvidó, pero lo sabía por lo menos. Esto ya no, entonces ya lo sabe, lo tiene como presabido. ¿Ves si está conmigo? Y lo mismo pasa con los restantes modos. El subjuntivo de un aoristo temático es exactamente igual al subjuntivo presente del verbo lío. Luo, lueis, mira la terminación, Israel. Y mira acá. Es exactamente la misma cosa. Y la misma cosa pasa con optativo, con infinitivos y con participios. El participio del verbo, participio aoristo, el nominativo singular masculino, aoristo temático, del verbo leipo, cuyo aoristo es elipo, es lipón. Y miren este. El acento es distinto, pero noten que la terminación es exactamente la misma. ¿De qué les estoy hablando? El tema son, Israel, los aoristos temáticos. Pero es que los aoristos temáticos tienen algo peculiar. Y es que los aoristos temáticos tienen esto de peculiar. En indicativo se conjugan exactamente igual que el imperfecto del verbo lío. Y en los restantes modos, todos los demás modos, se conjugan exactamente como los restantes modos de presente del verbo lío, como el imperativo presente, como el subjuntivo presente, como el infinitivo presente del verbo lío, y esto se puede ver en la tablita,
que sin embargo tiene harto, que no se puede ver al tiempo en el proyector. ¿Sí? Si uno lo tiene impreso en una hoja, sí se puede ver bien. Israel, este es un tema, pero también es importantísimo esto. Y es que noten esto. Por ejemplo, el subjuntivo del verbo leipo en auristo, en primera del singular es lipo. Y la pregunta razonable sería esta, es, ¿cómo hace uno para saber que este es un subjuntivo auristo y no un subjuntivo presente? Si son iguales. ¿Sí entiendes, Camilo? La idea es, los auristos temáticos se conjugan en todos los modos distintos al indicativo, como los restantes modos del verbo lío presente. Pero entonces, ¿cómo sabe uno que esto es un imperativo auristo y no un imperativo presente? ¿Entiendes el dilema? Y la explicación a este entuerto es esta. Esta es la explicación. Si esta hojita que les acabo de mostrar no se las he hecho llegar, me queda muy fácil hacérselas llegar después. Y también necesitan esta hojita. Israel, usted necesita la hoja que yo le estaba mostrando antes y esta para como dominar el tema de los auristos temáticos. Esta es una lista, salvo la primera que es un error, vale. Esta primera no la puedo quitar porque esto es un PDF, pero la puedo tachar. Ya voy, no me demoro, tengan paciencia. Esto está mal, no. No, mire que sí. Bueno, es lo primero era como un ejemplo, eso es bien o bien el cuento. Lo que tienen aquí es una lista de todos los verbos que tienen auristo temático. Y entonces no olviden lo siguiente, y es que si uno tuviera en un conjunto todos los verbos del griego antiguo, todos tendrían auristo sigmático, salvo unos poquitos que tienen un auristo distinto. Y lo que uno hace como estudiante griego Israel es que aprende esta lista de verbos que tiene auristo temático y sabe que todos los demás tienen auristo sigmático. Lo puedo pintar de manera más razonable. No sé si esto se alcance a ver en el video, espero que sí. Bueno, yo espero que sí. Imagínense, Israel, que aquí están todos los verbos del griego antiguo. Sepan que el conjunto de todos los verbos del griego antiguo, solo unos poquiticos tienen auristo temático. Y además, y fuera de eso, solo unos micro poquitos tienen auristo atemático. Hace un tiempo les hice un repaso, les conté que hay 3 tipos de auristo. Lo predominante es auristo sigmático. Hay unos pocos, son como 30, que tienen auristo temático. Y solo unos poquitos, menos de 10, que tienen auristo atemático. De estos 2 últimos grupos uno tiene que aprenderlos de memoria y lo demás simplemente se sabe el verbo lío. Pero estos tienen que saberlos de memoria. He aquí una lista de los verbos típicos de auristo temático que ocurren en dialecto ático. Miren, el primero es este. El verbo lambano, el verbo que significa coger. Aquí les puse su futuro. El futuro es lepsome, pero el futuro no nos importa ahora. Lo que nos importa es el auristo. El auristo del verbo lambano es élabo. Y aquí les voy a mostrar cómo es que sabe uno que es presente y cómo sabe uno que es auristo. La respuesta es esta. Permítanme explicarlo mejor. Yo distingo entre los auristos temáticos 3 grupos. El primer grupo de auristos temáticos lo llamé yo verbos de auristo. Magnífico, qué nombre tan diciente. Bueno, hablé de 3 grupos. Verbos de auristo temático, otros verbos de auristos temáticos que presentan alguna variación en la raíz, y el último es verbos polirrizos de auristos temáticos. Permítanme hablar del primer grupo al que no le puse ningún nombre extravagante. La idea es esta, Monsieur Israel. La raíz del verbo lambano en realidad es lab. Esa raíz lab que sirve para formar esa raíz lab presente en el verbo lambano se combina con un sufijo aspectual durativo sofisticado, un sufijo aspectual durativo del tipo ano-ani, un sufijo aspectual durativo que además implica un cambio en la raíz, hace que se incorpore una nasal dentro de la raíz. Y todo esto que acabo de decir lo pueden olvidar siempre y cuando no olviden lo siguiente, y es que en presente e imperfecto el verbo lambano tiene esto como raíz, lamban, mientras que en auristo el verbo aparece sin sufijo aspectual durativo y sin complicaciones con la raíz lab. ¿Cómo sabe uno que es auristo? Porque su raíz es así. ¿Cómo sabe uno que es presente? Porque incorpora un sufijo aspectual durativo sofisticado. ¿Sí lo entiendes, Israel? Un ejemplo más sencillo es este.
La raíz, el segundo verbo es el verbo valo, que significa lanzar. La raíz del verbo valo, Camilo, es esta. Val, con una sola lambda. Este verbo en presente e imperfecto aparece con doble lambda porque este verbo forma su presente y su imperfecto con el sufijo aspectual durativo ye-yo, un sufijo que produce un cambio fonético que implicó que la lambda se geminó. ¿Cómo es el auristo de este verbo? El lambda. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo sabe entonces uno cuándo es auristo y cuándo es presente o imperfecto? Por las lambdas. Estos verbos que tienen auristo temático, sin embargo, presentan una modificación en la raíz. Normalmente es la ausencia de un sufijo aspectual durativo sofisticado para el presente, una ausencia que nos indica no soy presente, no soy imperfecto, soy auristo. Israel, el imperfecto de este verbo sería igualito que esto, solo que con dos lambdas. Por supuesto que eso debía, Camilo, notarse de alguna manera en la pronunciación. Es posible que con el imperfecto lo dijeran así, evalón, haciendo una lambda más enfática, mientras que el auristo sería simplemente evalón. Olga, ¿me estoy dando a entender? Pude ponerlo así como verbos de auristo temático, donde la característica es que no presentan sufijo aspectual durativo. Y no lo puedo escribir porque este es un PDF. Total que se quedaron, ¿sí? Hay un segundo capítulo. Otros verbos. Les presento los verbos. Ninguno de estos verbos es de uso marginal. Un estudiante griego debe conocerlos de memoria. Tomar, lanzar, padecer, cuyo auristo es épatón. A ver si alcanzo a ponerlo. Pasco tiene como auristo épatón, que ve acá. El verbo pintanomai es un verbo curiosísimo. Pintanomai significa preguntar, informarse y saber. Es un verbo que sirve para referirse a todo ese proceso. No tenemos algo igual en español. Después tenemos el verbo hamartano, que significa equivocarse. El verbo carno, que significa cansarse o estar enfermo. ¿Cómo se dice? ¿Estuve enfermo el miércoles? Ay, profesor, es que no puedo venir porque estaba enfermo. Ecamón. ¿Y cómo sabe uno que este es el auristo? Noten que en presente el verbo tiene un sufijo aspectual durativo, un ani, camno, que no aparece en auristo. Camno, auristo, ecamón. Después, el verbo tuncano del que hablamos hoy, cuyo auristo es etricón, de nuevo no tiene el sufijo aspectual durativo aneano. Andrés, ¿me entiendes? Tenemos el verbo pino, que significa beber. Su auristo es epion. La raíz en auristo se ve que es solamente pi, no incluye esta ni. Después tenemos el verbo mantano, aprender, cuyo auristo es hematón. Y de nuevo falta un sufijo aspectual durativo en el auristo. Heurisco, encontrar, su auristo es heuron. ¿Es eureka? Heureka es el perfecto. Heurisco es encontrar y el presente se forma con el sufijo aspectual durativo isc. Y la ausencia de este isc nos dice soy auristo. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Después tenemos el verbo temno. Tenemos, para terminar, el verbo lantano, que significa varias cosas, pero es, entre otras, pasar desapercibido algo en nominativo ante alguien que se expresa en acusativo. También puede significar olvidar, pero normalmente en voz media. Ninguno de estos, Israel, es un verbo de uso infrecuente en griego antiguo, de miles de veces. El verbo lantano tiene como auristo el atón, y se da cuenta uno que también falta el sufijo aspectual durativo. ¿Profe? Nadie que sepa griego antiguo puede no saber uno de estos verbos. ¿De pino se deriva empinar el codo? Lo que dice William tiene algo de conmovedor para mí, y es que este verbo yo lo aprendí, por supuesto, cuando hacía mi griego básico, y también me aprendí el significado del verbo pino así. Practicándolo. Pino es empinar el codo, y entonces no hay lío, pero no tiene nada que ver. Profe, Dime. ¿hay alguna forma verbal que no incluya aspecto? Sí, el futuro en griego antiguo. El futuro se desarrolló tardíamente en griego antiguo, es anómalo en el paradigma verbal griego, y el futuro no indica aspecto, solo indica tiempo en todos los casos. La respuesta es sí, futuro. Estudiantes míos, miren que aquí vamos 13 verbos. Otros verbos que tienen auristo temático, son estos que son 9. 13 más 9, 22. Iríamos 22 auristos temáticos. En estos auristos, sin embargo, pasa algo, y es que el auristo se caracteriza además por un cambio que sufrió la raíz en su interior.
Un ejemplo muy diciente es este, el del verbo leipo que les puse como paradigma hace un momento. En el presente, la raíz aparece con un grado en la alternancia E, es decir, se insertó una E en la raíz, leip, y su auristo es así. Lip. Note, Israel, que la raíz sufre un cambio que nos permite saber, ay, ¿por qué no cabe todo completo? Un cambio en la raíz que nos permite saber, ¿hago énfasis en la duración o no hago énfasis en la duración? ¿Soy presente o imperfecto o soy auristo? El imperfecto de este verbo, se los voy a poner a ver si puedo escribir en una hojita blanca. Leipo significa abandonar. Leipo. Yo abandonaba, es decir, este verbo en imperfecto sería así. Leipon. Y su auristo es así. Lo que importa que noten ustedes es que no son iguales. Y si no son iguales, se puede distinguir un imperfecto de un auristo. Son los auristos temáticos, Israel, son auristos en los cuales el verbo le indica a uno que es auristo no mediante una sigma, sino de otra forma, con la ausencia de un sufijo aspectual durativo, como los primeros verbos que estábamos viendo, o con un cambio que sufre la raíz, o peor, de esta forma. Hay verbos que le indican a uno el aspecto, soy de aspecto presente o aspecto auristo, ya voy a mostrarles así, y es que la raíz presenta un cambio total, es decir, hay unos verbos cuyo auristo se forma con una raíz totalmente distinta. El ejemplo típico es este. Lego significa decir, y yo dije en griego antiguo, se dice eipon. La raíz que hay aquí no tiene nada que ver con esto. Y Israel no me ponga cara de que esto es una sorpresa, porque en español también pasa tal cosa. En español tenemos el verbo ser. Yo soy y yo fui, lo asociamos al mismo verbo, pero son raíces distintas. Ningún hablante de español tiene dudas al respecto de que estemos hablando del mismo verbo. Bueno, yo no sé, capaz que los niños sí. Pero me parece que es muy normal la idea de que muy normalmente los hablantes de español entendemos que soy y fui son el mismo verbo, a pesar de que no haya una misma raíz involucrada. Tenemos unos verbos, miren para acá, polirrizos de auristo temático. Polirrizo quiere decir de varias raíces. Mediante distintas raíces se forma el auristo, mediante una raíz distinta a la que aparece en el presente. Orlando. Y que sea una raíz distinta a uno le permite saber que se trata de auristo y no se trata del presente. Es esto. Lego, auristo, eikon. El verbo treco, que significa correr, cuyo auristo es edramon. La raíz que hay aquí no tiene nada que ver con esto. Y de esta raíz tenemos cosas como hipódromo, a ver, señora. Autódromo y todas estas. El cuyódromo. Sí, Israel, ¿se sabe qué habla? Oiga, ¿sabe? En la séptima, yo no sé si todavía, pero hace tiempo había un señor que ponía unos cuyes y hacía carreras entre los. De hecho, creo que todavía lo hace, sí. Y es el cuyódromo. Vale. Estos verbos que ustedes tienen que aprender de memoria. Si fueran ustedes mis estudiantes regulares y tuviéramos tiempo para hacer todo esto, yo haría claramente el quiz acá. Un quiz en que consistiría en que yo les presento a los estudiantes el presente y ellos tienen que dar el auristo. Israel, la rareza, la importancia de esto es la siguiente, y es que si a usted, leyendo Platón o leyendo Aristóteles o leyendo Homero, le aparece, por ejemplo, esto, étanon, y usted no conoce este tema, uno cómo buscaría el verbo, uno buscaría, no, pues tano, y tano no existe, existe tenéis. Profe, si no pueden... ¿Qué pasa aquí? La raíz presenta un grado, un cambio pequeño, la raíz presenta además un sufijo aspectual durativo sofisticado. En estos verbos, pero no los pido, no es todos, nota, es una lista de menos de 30 versos, de 30 verbos. No les estoy pidiendo un esfuerzo monumental, es 30 verbos de memoria, en que uno tiene que de memoria aprender un presente y un auristo. Si uno no lo hace, se acabó el negocio, porque estos verbos se utilizan todo el tiempo. Esperen, ya sé que ustedes quieren decirme cosas, pero quiero mostrarles esto. Verbo lego, auristo es eipon. Esos verbos se podrían aprender de memoria en verso.
Ese auristo, pero conjugado en tercera persona del singular, es eipe. Eipe es auristo indicativo voz activa tercera al singular del verbo lego. Y eipe aparece... ¿Dónde estás? No, hombre, no, más abajo. ¿Dónde está? Más arriba. Es este. Noten, es este porque aquí tiene nie felsística. ¿Y qué tal si le quitamos si nie 11 felsística? en punto. Y si nie felsística es 17.000. Noten que esta vez sí la hice muy bien. No me acuerdo cuántas eran las otras. 30 y algo. Más 17.000. Ah, hasta aquí, William, hubiera aprendido bien fácil. ¿Será que se utilizan estos verbos? Todos estos verbos, Israel, todos, se lo juro. Todos estos verbos son de uso frecuentísimo. No es difícil el tema, pero hay que aprender algunas cosas de memoria. Esto no es algo de lo cual puedan prescindir. Si van a aprender griego, les toca hacer un esfuerzo por aprender esto de memoria. Aquí casi que importa menos que hagan los ejercicios, es que aprendan esto de memoria, que hagan listas y las pongan en las paredes del baño. No pueden aprender griego si no saben esto. No pueden pasar autores si van a estar corchándose con esto todo el tiempo. Se encuentra un auristo temático, uno de estos, no sabe cómo buscarlo en el diccionario, es horrible. No se hagan la vida difícil, aprendan esta vaina de memoria. Esta hojita es clave y son, qué sé yo, apenas como 2 o 3 verbos. 5 menos 9 menos 23, eso da, estoy haciendo un chiste mal. Sí, yo sé que no son pocos, pero no pasan de 30. Son 24. 27. Vale. Este es el tema de auristos temáticos. Ustedes necesitan estas 2 hojas que yo les acabo de mostrar para poder estudiarlo. Creo que nos puede enviar también el quiz que tenemos para Ah, sí, la casa. Pero es que ese quiz era algo que yo hacía en el tablero. Sí. Es decir, no Lo que tengo se le hecho. ocurría. Sí, lo que se me iba ocurriendo.